Bueno, parece ser que se cortó. Todavía no soy muy experto en esto, pero ahí vamos. Bueno, ay, santo cielo. Esto es grave. Compraron unas cosas para mí, pero todavía no soy tan violento para clavar en esto. Bueno, quiero decirles que gracias por todas sus oraciones, primero. Segundo, pues muy contento con mi Señor. Todavía mi voz está un poco no en su punto ideal, pero ahí vamos creciendo. Quiero contarles sobre el amor de Dios porque es supremamente importante tener una fe que esté enraizada en el amor de Dios. Eso es súper importante. Es algo que había enseñado por mucho tiempo, pero que ahora, en esto que pasé, lo pude experimentar, vivir, y lo puedo enseñar mejor ahora que antes. ¿Y cómo usted le puede expresar el amor a una persona? Usted que tiene esposa, hijos, nietos, o está joven, tiene novio o novia. ¿Cómo usted puede expresarle a una persona que usted le ama, fuera de decírselo con palabras? Bueno, la mayor manifestación del amor, como lo enseña el Señor, se conoce cuánto una persona te ama en base a las acciones que provoca el afecto de esa persona por ti. Dado los hechos que se dan a favor tuyo, que esa persona hace con dedicación por ti, con consagración en algunos casos, es que te puedes dar cuenta de cuánto esa persona te ama. Dios lo hace de la misma forma. Causa hechos en nuestra vida que al principio no los valoramos o no caemos en cuenta. Pero al transcurrir el tiempo podemos afirmar claramente cuánto Dios nos ama. Y de eso es que quiero hablarte porque yo comencé a escuchar del Señor en junio del año 89 y en agosto de ese 89 mi esposa y mis dos hijos nos entregamos un domingo al Señor y ese mismo domingo nos bautizaron. Fue tremendo aquello. Me acuerdo que hacía un poco de frío, pero en aquella iglesia el baptisterio tenía para poner agua caliente. Y desde ahí empezamos un peregrinar con el Señor, pero no antes. Sucedieron muchos hechos para que yo estuviera en este país. Primero que todo, pues, era un joven muy inquieto, siempre con una mentalidad empresarial. Me acuerdo que a mis 26 años trabajaba en una multinacional, ganando muy buen dinero, y aún así decidí trabajar por mi cuenta y con mi esposa montamos una empresa de confecciones. Teníamos muchísimos empleados, pero pues no tenía la experiencia de lo que es una empresa, el crédito y todas estas cuestiones. Y pensé que estaba preparado y comencé a producir mucho y a entregar a crédito mucho, y cuando menos me di cuenta debía, por decir algo, 1 millón de pesos colombianos hacer, no, ni 1 millón, 600,000 pesos colombianos en el año 85, y me debían a mí 2 o 3 millones y era imposible cobrar y me comenzaban a perseguir y a querer matarme, y luego a mis hijos. Bueno, fue terrible toda aquella situación y por eso tuvimos que venirnos para este país. Y yo me acuerdo
que nos presentamos para la visa y me la negaron como 2 veces. Lo único que pude conseguir fue México y hablamos con unas personas que nos iban a recibir y a pasarnos a Estados Unidos por X dinero. Pero cuando llegamos a la Ciudad de México, ellos querían que yo les pagara todo el dinero para pasarme a Estados Unidos. Y como ya conocía de los andamiajes de estas personas, le dije, no, así no vamos a hacerlo. Cuando usted me lleve a la frontera, yo le pago. Y entonces se rehusaron y me dejaron botado. Desde ahí empezó la señal de Dios sobre mi vida sin que yo me diera cuenta. Mucho más adelante fue que lo vine a poder apreciar. Porque de alguna manera nosotros llegamos a la ciudad de Hermosillo y ahí en Hermosillo, en un hotel, Dios me dio a la persona correcta, a otra señal, para que le preguntara cómo poder ir a la frontera que estaba como a 8 horas. Y me dijo, vaya a tal lugar y ahí va a encontrar una línea de carros. Cualquiera de ellos lo puede llevar. Y así fue. Fui con un taxi a ese lugar y habían como 8 o 10 vehículos. Y yo era un hombre que peleaba con Dios, renegaba con Dios, maldecía a Dios, lo desafiaba a muerte. Qué ridículo en aquel tiempo, uno de jóvenes muy loco. Y me acuerdo que por primera vez tal vez dije, Señor, o Dios, o la Virgen, no sé a quién nombré. Por favor, dime a quién debo llamar. Y sí, llamé a una persona y me dijo, sí, yo lo llevo, vale tantos dólares, pero ustedes no están preparados para ir, allá es mucho frío. Y me acuerdo que nos llevó a su casa, nos dio abrigos, nos dio de todo para ir. Y cuando fuimos por la maleta al hotel, había una señora que quería viajar. Y entonces le dije, no, pues partamos. Yo tenía que darle 900 a la persona, ya ahora otra señal para que me quedara dinero. La señora colocaba la mitad y el tipo aceptó llevarnos por la misma plata. Llegamos a Sonora, me imagino que era que se llamaba aquel pueblo, no me acuerdo ahora. Pero esta es otra señal impresionante. Toda la vida peleando con Dios, renegándolo, desafiándolo. Me acuerdo que un día le dije, si tú eres Dios, baja para que peleemos. Ay, Señor, qué locura. Y estando en aquel lugar, nos dijo la señora, no, no hay problema. Venga, desayune bien. Mi hijo lo va a pasar a 200 cada uno. O sea que lo mío era 600, mis 2 niños y yo. Y lo convencí que lo hicieran por 400. Y la señora sí le cobraron sus 200. Ella iba para New York. Y a que no se me podía imaginar por dónde iba a salir, pasé a Estados Unidos por la puerta de Dios. Y le voy a explicar. El patio de la señora de la casa donde estábamos, el patio de ella era el lindero con Estados Unidos, tenía una alambrada como de 7, 8 líneas de alambre de púa. Pero al otro lado de la alambrada era el parqueo de una iglesia pentecostal. Imagínese usted. Y nos dicen, ahora que ellos salgan a las 11, nosotros tiramos la maleta por encima. Ya mi hijo dio la vuelta y está esperando al otro lado. Le subimos los alambres y va a pasar usted con los niños por ahí. Y la señora igual. Y así fue. Con mucha dificultad, porque se me enredó una sudadera, se cortó, porque era muy estrecho. Pasamos los 4. Y el carro estaba parqueado al frente. Metimos la maleta y salimos como todos los miembros de esa iglesia. Y me llevaron a Houston. Y luego de ahí a Miami. Y estando aquí, no tenía a dónde ir. La persona que me estaba esperando salió con nada. Quedamos en el aire mis 2 niños y yo, 6 y 7 años. Y yo con 32 apenas. Y me acuerdo que fui a un lugar a ver qué podía hacer. Y en algún momento alcé mi voz y dije que necesitaba que me ayudaran, que no quería mendigar, pero que tenía ropa deportiva
que ya había pasado 24 de diciembre, que si podían darme cualquier cosa por ella sería muy bien. Óyeme, en aquel tiempo el salario mínimo era $1.25. $1.25, eso era nada. Ay, Señor. Y la gente que estaba allí, primero no me cogió ni una camisa, ni un pantalón, nada. Y el uno me daba 50, el otro me daba 20. Bueno, para hacerte el cuento largo, corto, recogí como $900. Ya con eso podía hacer alguna cosa. Se pararon 3 personas y uno de ellos dijo, yo voy a sacar mi auto de mi garaje para que yo lo acomodo ahí con sus 2 niños. Pero un colombiano dijo, no, espérate, te lo llevo para mi apartamento, yo vivo solo. Y ahí empezamos. 3 meses después, esas son señales que Dios me iba dando de cómo me amaba, de cómo yo estaba preparado para el Señor, que cuando yo quise ser malo, era malo para ser malo, porque Dios no me hizo para ser malo, Dios me hizo para ser bueno, para hacer el bien, y saber que antes de que el mundo fuera formado, yo fui formado, yo fui escogido. Dice Apocalipsis 13:8 que yo estoy anotado en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que cuando no entendemos la presciencia y la predestinación, que son atributos de Dios, nos asustan, nos aterran o nos reímos de ellas, porque pensamos, no, pues si ya se sabe los que van a ser salvos, yo puedo hacer mi vida como yo quiera. No, es que usted y yo no sabemos. Yo no sabía que yo era hijo y me portaba como si fuera un impío, queriendo ser malo cuando no me hicieron para ser malo. ¿Ya? Y al darme cuenta de cómo Dios me fue ayudando, pasando, salvando, ignorando todas mis necedades, hasta que yo pudiera entender que Él me amaba de una manera que no me podían amar ni mis padres, ni mis hermanos, nadie. Y que nadie podía defenderme ni aguantar todas mis ridiculeces y pecados y después quitármelos y borrarlos y comenzar a hacerme el bien aunque no me lo mereciera. Ese Padre no existe sino allá arriba. Y darme cuenta luego cómo Él no solamente me quitó toda la culpa, sino que su bondad y su misericordia se derramaron. Eso es impresionante poder entender, llegar a comprender ese amor que Dios nos tiene. Ahora, hay muchos que no lo van a entender, aunque Él murió por el mundo entero. Pero tiene que ser los del mundo que crean en Él los que van a aprovechar ese amor del Señor. Porque Jesús no murió para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Pero hay una obra que el Señor hace a través de su Espíritu Santo, que es en toda persona, en el mundo entero. El Espíritu Santo en algún momento te va a redarguir de pecado. Y tú tomas la elección, porque nadie se podrá parar al final y decirle, tú a mí nunca me redargudiste, tú nunca me enseñaste que yo tenía pecado, que te necesitaba. No podrá haber uno solo, porque esa es una obra que el Espíritu Santo hace ofreciendo a Jesucristo como la salvación. Y eso es algo muy impresionante para poder hacerlo. Recuerdo que comencé a trabajar muy fuerte, porque no solamente he tenido la mentalidad empresarial, sino que mi padre sembró en mí la semilla del trabajo. Cuando yo era joven, maldecía que él me formara de esa forma. Pero cuando estuve solo aquí, gracias a eso que me enseñó mi padre, es que he podido salir adelante. Ya son 35 años haciendo lo mismo, conservando la misma empresa, involucrando hace unos años atrás a mis 2 hijos en el nombre. Pero se ha mantenido por todo ese tiempo. Eso solamente lo puede hacer la mano de Dios. Si usted pregunta aquí en Estados Unidos, para que una empresa de construcción permanezca 35 años y no decreciendo, sino creciendo cada día más,
Tengo empleados que tienen conmigo 32, 30, 28, 25 años. La gente se aterra que lleven tantos años conmigo, porque son principios de Dios que hay que manejar con ellos y enseñarle a ellos. Es un testimonio de vida para que ellos lo puedan absorber, ¿ya? Y te sigo con más señales y con más milagros, porque es lo que Dios ha hecho en mi vida para poder yo entender hoy, no solo cuánto me ama, sino que si mi fe no camina basada en el amor que Dios me tiene, yo solamente tengo creencias. Sí, yo puedo estar pensando que porque yo hablo Biblia, las cosas suceden. No, las cosas suceden porque Dios me ama y Él ha preparado un camino para mí. Y si yo puedo ver a ese papito Dios que me ama, haciendo a mi favor las cosas, porque el beneplácito de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es hacerme el bien en mi vida. Esto que acabo de pasar es simplemente para que yo llegara a otro nivel de la fe más alto del que ya tenía. Y pasaba el tiempo y como trabajaba como una bestia, a mis 33 años me dio el primer infarto. Le dijeron a mi esposa, llevaba 21 días en el Palm Spring, aquí en Hialeah. Le dijeron a mi esposa, señora, prepárese, no creemos que él salga. Usted lo ve que se ve como sano, pero está muy mal. De todos los enfermos en este piso es el más delicado. Imagínense, aquí le dicen a la gente de frente las cosas. Bueno, pero los planes de Dios eran otros, tenía que conocerle. En aquel momento no le conocía. Y yo estaba muy desesperado en ese hospital, pero pensando en el trabajo. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo mi esposo iba a pagar biles y todo? Pero de ahí me sacó el Señor. Y aunque el médico dijo que no podía volver a trabajar en los techos, porque la presión se había disparado, eso era para siempre, quedaba con una arritmia cardíaca que tampoco me permitía hacer ese trabajo. El sol me iba a hacer daño, pero una cantidad de cosas. Más sin embargo, regresé a los techos. Y fue cuando más comencé a crecer. Pero cuando tenía 42, me dio otro preinfarto. Estuve en el Palmetto Hospital como 19 días. De ahí salí. En aquel tiempo no había los sistemas de computación de hoy, así que el folder clínico mío era así de grueso, con todas las informaciones de lo que me había dado. Pero de ahí también me sacó el Señor. Y ahí le conocía. Ya ahí podía hablar de principios de fe, aunque tal vez no los entendía. Pero me había enseñado que había que confesar y repetir y confesar y repetir para que las cosas pasaran. Bueno, gracias a que aprendí esas cosas básicas, mi fe se pudo mantener. Pero las experiencias de vida en la salud fueron las que de verdad me dieron el nivel de fe en el que vivo hoy, y sé que tendré que subir más y más y más. Después, al año 46, me dio el tercero. Fue una angina de pecho muy fuerte, muy dolorosa. Me acuerdo que me bajaron como al 11º día a cirugía y el doctor era un cubano. Dijo, bueno, vamos a hacer un cateterismo a ver cómo está este hombre. Y cuando me lo hizo, comenzó a preguntarle a las personas que estaban en la misma sala, oye, me trajeron el paciente equivocado, este hombre tiene un corazón de un joven, está sano. Y comenzó a preguntarme la edad, mi socia, dónde vivía, todo, para estar seguro que era yo. Y desde ese día, año 46, año cuando tenía 46 años, hace ya 20 y 21 años, va a ser ahora en noviembre, nunca más del corazón. La presión se normalizó. Tengo la presión siempre perfecta. Ya, poco después, me gusta caminar mucho y los pastores a donde yo visito se dan cuenta que me gusta caminar con ellos.
Un día cualquiera salí a caminar como siempre, hacía 8 o 12 millas caminando y me comenzó un dolor en los pies que me tuve que sentar en la carretera. No podía caminar. ¡Wow! Me vine, fui al médico, me hicieron unos exámenes y comencé un resto de exámenes tremendos. El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa. En definitiva, las arterias de mis 2 pies estaban completamente tapadas. No había circulación de sangre de las rodillas a mis pies, por eso era que me dolían. Me metieron a una intervención, duró 45 minutos o 50, y cuando ya salimos el doctor me dijo: José, peor que antes, no te pudimos abrir ninguna de las 2 piernas, estás tapado. Fuimos a unas consultas después y me dijo: vamos a hacer con esta medicina experimental, a ver cómo te va y quiero que camines. Y le dije: doctor, pero si camino media cuadra y me duelen los pies. Y me dijo: pues aunque te duelan, te vas a parar en la carretera y te quitas tus zapatos, te sobas y sigues hasta que logres caminar una cuadra y así. Y así lo comencé a hacer, dolorosísimo, es un dolor tenaz, porque no hay sangre en la planta del pie y duele mucho caminar. Bueno, cuando menos pensé estaba caminando 1 milla, 2 millas, 3 millas, y un día vine y le dije a Amparo: oye, sentí que me bajó una cantidad de agua como por dentro de los pies. Yo pienso que el Señor me sanó ahora. Bueno, me volvieron a los 2 años a hacer otros estudios de los pies y dijeron: usted está tapado. Pero no sabemos cómo es que del tobillo para abajo le está volviendo sangre. Me hicieron unos exámenes y luego me intervinieron por segunda vez a ver si me podían abrir las arterias. No pudieron. Pero viene el doctor y me dice: óyeme, te cuento. No sé cómo, pero tu cuerpo creó venas que de las rodillas descienden hasta los tobillos y te está irrigando sangre a tus 2 pies como si fueran las arterias. Te nacieron venas nuevas. ¡Wow! Esas son las cosas que yo he visto de la mano del Señor. Ahora, con este caso, me mojo en el techo con mis hombres, pero cuando tú estás con el equipo trabajando y hay un problema, no debes de ser de los que salen y se van. No, tú te metes con el equipo para demostrar que estás con ellos. Eso es lo que se debe hacer. Y me subí al techo y me mojé con ellos, aunque yo no hacía nada, sino mirar que ellos pusieran carpas. Bueno, me comenzó una carrasperita, mi doctor me mandó jarabes, medicina, pero pasaron 10 o 12 días con esa carraspera y un poco de tos y todo, hasta que de pronto ya se me dificultaba respirar. Fuimos por urgencia, ingresado, cinta roja. Imagínense, me pusieron cinta de COVID, con problemas altos de respiración. Llegué creo que con 7.5 litros de oxígeno, con una respiración que era 84, 63, bastante malo. Me metieron en un cubículo, como te dije la vez pasada, terrible. Y bueno, me pusieron oxígeno por 2 días a todo dar, medicina de cortisona y otra, no sé qué nombre, con sueros, y mucha presión de aire, de oxígeno. Me recuperé de que me fueran a intubar, a que me quitaran todo eso para comenzar a respirar poco a poco, 2 o 3 días. Estuve en total 5 o 6 días y me mandaron para la casa con un nivel de oxígeno todavía bajito, pero que podía hacerlo solo. Me mandaron equipos médicos, no los usé nunca. Y el Señor trabajando, colocando su mano, todos los días podía respirar mejor. Me comenzó a dar la neuropatía en los pies, como hace 5 años, y un ardor tenaz, no podía caminar, asentar los pies, si me acostaba me dolía, si me sentaba me dolía, me dio un rash debido a la medicina de la espalda baja hasta los muslos, si me sentaba me dolía y si me acostaba también. Me acordaba de Job con un tejo que se raspaba,
No, 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 no. La cortisona no te deja dormir. Duré como 7 días sin poder dormir bien. Me amanecía en claro, solamente pensando, orando, meditando. Y comencé despacio a volver a tratar de caminar poco y poco y poco. Bueno, hoy hice 4 millas. Ya estoy recuperándome al máximo. Por eso dije, ya que la obra está casi terminada, que tengo un problema leve en mi laringe que me tengo que cuidar. No porque yo enferme a otras personas, ya, sino porque ellos me pueden enfermar porque mis defensas están muy bajas. Entonces necesito cuidarme por lo menos 2 semanas más, pero estoy bien, respiro bien, estoy durmiendo bien y estoy caminando bien. Esos son los milagros que hacen que mi fe se fortalezca. Cuando yo puedo mirar todo lo que mi papito Dios ha hecho por mí, desde cuando no le conocía y cómo me cuidó, para que yo pudiera salvar todas las cosas de mi vida. Lo único de lo que me puedo acordar es de lo que te he dicho tantas veces que Pablo habló en Efesios, capítulo 3 del versículo 14 en adelante, cuando él habla de que doblaba sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre todas las familias en la tierra y en el cielo, para que nos conceda, o sea, para que Dios nos dé a conocer, ¿ya?, esas riquezas conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, o sea, que el fundamento de nuestras vidas sea el amor que Dios nos tiene, que siempre la fe nuestra se enraíce por esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través del tiempo. Siempre acordarnos de que si Dios nos ayudó en esta vez, en aquella vez, nos salvó aquí, nos rescató aquí, nos suplió aquí, nos proveyó aquí, lo volverá a hacer ahora, lo volverá a hacer mañana, porque la mano de Dios no se ha cerrado y tú estás en su mano, ¿ya? Y qué maravilloso poder entender ese versículo donde habla en el versículo 18 de Efesios 3, para que seamos capaces de comprender con todos los santos. O sea, esto es lo que hace que la fe opere de una manera sobrenatural. Poder entender cómo Dios nos ama. Porque cuando caminábamos por el camino ancho, que como en el caso mío ni creíamos que Dios podía hacer algo con nosotros y lo desechábamos, Él nos trajo de ese camino ancho, de esa anchura, y nos colocó en el camino estrecho. Él estuvo con nosotros desde el principio de la vida y va a llegar hasta el final de nuestra vida, que es el largo. Y Él caminó con nosotros a pesar de que nosotros lo negáramos, lo maldijéramos, no le prestáramos atención, lo desecháramos. Hasta ese día en que el Espíritu Santo nos redarguyó que Él era Dios y que necesitábamos a Jesucristo, necesitábamos la sangre que se había regado en ese madero para que fuéramos limpios, y con la resurrección de Él alcanzamos las riquezas que Él ganó en su bondad y misericordia para nosotros, porque es en la altura poder conectarnos con la vida que Dios tiene preparada desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo podamos disfrutar a través de una fe enraizada en el amor que Dios nos tiene. Ahí es donde esa fe funciona, y en la profundidad, porque ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, nada, ni demonios, ni ángeles malos, ni buenos, nos podrán separar del amor que Dios nos tiene. Y si nuestra fe funciona en ese amor que Dios nos tiene, entonces nosotros conoceremos el amor de Cristo, que sobrepasa cualquier conocimiento. Ese es el amor que Él expresa en su palabra, que nos revelan a través de los hechos en nuestra vida, para que podamos ser llenos hasta la plenitud de la medida de Dios.
¿Por qué? Porque una fe enraizada en ese amor que Dios nos tiene es el poder de Dios funcionando en lo que nosotros creemos. Porque cuando nosotros creemos que Dios hace a favor nuestro, las cosas pueden suceder porque sabemos que si Él nos amó de tal manera que se dio a sí mismo para que fuéramos de Él, es porque somos valiosos, preciosos a sus ojos. Y entonces dice que ese amor y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que podemos pedir, entender o imaginarnos, según ese poder del amor de Dios que obra en nosotros, es el que va a hacer que las cosas sobrenaturales pasen. Pero cuando yo veo mi vida y yo te cuento algunas pequeñas cosas de lo que es el amor de Dios en mi vida, sanándome, creándome venas, ya cogiendo un corazón que estaba malo según todos los exámenes que me hacían, y llegar un día que un cirujano diga, me trajeron la persona equivocada, este hombre tiene el corazón de un joven y nunca más volverá a sufrir de la presión, no poder caminar por el dolor de la neuropatía, y ahora hoy hice 4 millas. O sea, Dios está mostrándose en todos aquellos que pueden moverse en los principios de Dios, sabiendo que se acercan al papito que los ama, que dio la vida por él. Cuando usted enraiza su fe en el amor que Dios lo tiene, por lo cual su Padre lo va a hacer, esa fe es sobrenatural, es poderosa, es un poder dentro de nosotros, el amor que Dios nos tiene. No es que le podamos amar, sino que Él nos amó primero. Ni habíamos nacido y ya nos amaba. Ya nos había separado y apuntado en el libro del Cordero de la Vida. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. No somos de los que adoramos la bestia. Somos los que estamos anotados en el libro del Cordero. ¿Y cómo yo sé que estoy anotado ahí? Bueno, eso te lo hace saber el Espíritu Santo, porque el que va a abrir los sellos sabe que tu nombre está ahí adentro. Pero mis hermanos, contento, tengo todavía problemas con mi voz, pero completamente sano, respiro bien, ya estoy llegando al número 1000, no, ya pasé el 1000, tengo que llegar a 1500, mi oxígeno está en 1.5, súper bien, la presión de respiración está a 102, 103, sobre 96, 98, cuando me hospitalicé estaba a 63, 84. Así que estaba muy deseoso de poder hablar con ustedes. Así que gracias a sus oraciones, a que constantemente me dan ánimo, y les agradezco con toda mi alma. Que el Señor me los bendiga, que el Espíritu Santo los redarguya de una fe que funcione en lo sobrenatural, porque se mueve en cuanto Dios nos ama. Y ya los veré la próxima semana tal vez, pero ya hablando sobre lo que venía hablando. Ya ser muy objetivo, enfocado, influyente, para poder alcanzar grandes cosas. Ok, mis amados, bendiciones a todos, un abrazo, que Dios me los bendiga, amén.